Tengo el agrado, el gusto y el honor de presentarles a Néstor Camino. En esta oportunidad lo invitamos a Néstor para conversar sobre algunas cuestiones de astronomía y de la enseñanza de la astronomía en el marco de las clases sobre la enseñanza de los fenómenos del cielo desde la perspectiva topocéntrica. Néstor Camino es licenciado en astronomía, es profesor de física y doctor en educación. Y se dedica a la didáctica y a la enseñanza de la astronomía. ¿Sí? Quiero destacar en particular la generosidad de Néstor siempre, tanto respecto de lo que él comparte de sus saberes, como de todo el material escrito que tiene desde hace mucho tiempo y que siempre lo ofrece a todas las personas, a todo el mundo, así que desde ya muchas gracias por eso. Abrimos este espacio para poder hablar con Néstor sobre el conocimiento del cielo, ¿sí? Tanto desde el ámbito educativo como desde el ámbito cultural. Muy bien, Néstor. Bueno, gracias Esteban por la invitación. Siempre es un gusto conversar con colegas docentes, más allá de que esto no sea una conversación, pero bueno, hagamos el esfuerzo de imaginar que estamos en un aula compartiendo algo como siempre hacíamos, ¿no? Y Muy ojalá bien. que vuelva eso. Sí, sí. Bueno, y la idea de compartir las cosas es porque el conocimiento en general y en particular de cuestiones de astronomía se nutre de las distintas miradas de todos y de las distintas reflexiones que podemos hacer. Así que el uso de los materiales, el uso de las cosas que vamos escribiendo a través de las ideas y de las preguntas que nos surgen, se potencian si las hace propia toda la gente, y más si somos educadores. Así que ese es el espíritu de compartir las cosas. Muy bien. Bien, y para empezar entonces, lo primero que yo te voy a pedir es algunas reflexiones, en particular sobre la observación del cielo, tanto desde el ámbito científico como desde el ámbito cultural. Me parece que para nosotros ese es un eje central en relación a la enseñanza de la perspectiva topocéntrica, y por eso quisiera escuchar qué ideas tenés sobre eso, ¿no? Sobre el lugar de la observación y el vínculo que se forma con el cielo. Bueno, el tema es muy complejo, lleva siglos de desarrollo el problema el tema de la observación, y lo fundamental es que nosotros como seres humanos y constructores de conocimiento, podríamos decir, somos netamente observadores. Es nuestra forma de relevar el entorno en el que vivimos, y a partir de lo que vamos construyendo en esas regularidades que vamos percibiendo, etcétera, podemos decir que sabemos algo, ¿no? De lo que nos rodea. Lo primero que hay que considerar del problema o del tema de la observación es que la observación siempre, como se dice, está cargada de teoría. Siempre tenemos que preguntarnos a través de qué anteojos vemos el mundo. Entonces, no es cierto que cualquiera que se pone a mirar el cielo ve lo mismo que el que tiene a su lado. No es cierto, porque podemos estar viendo, no sé, figuritas mitológicas hechas por otros, o figuritas hechas por nosotros, o podemos estar viendo colores, o podemos estar viendo, no sé, o emocionándonos y listo, pero sin embargo todos estamos observando. Es decir, la observación es un factor central en todo, en la vida de las personas, especialmente en las ciencias de tipo naturales, y muy especialmente en el caso de la astronomía, en el cual, porque el objeto de estudio nuestro está más allá del lugar donde vivimos, mucho más allá, nosotros no tenemos la posibilidad de realizar experimentos in situ o de ir a buscar muestras, y más allá de que eso luego traiga también un aspecto de observación, pero a nosotros se nos está vedado hacer eso, y principalmente entonces las etapas iniciales, podríamos decir, del conocimiento del cielo están vinculadas con la observación,
ahora, con la supertecnología que contamos en esta época, también la observación siempre está vinculada con la astronomía, más allá de que puede haber desarrollos teóricos que con el tiempo luego necesitamos chequear a ver si lo que vemos del mundo coincide con lo que suponemos que es, a partir de teorías o alguna otra cosa. Y lo que yo considero es que en la didáctica de la astronomía, en la enseñanza de la astronomía, no solamente en la licenciatura en astronomía, digamos, no estamos pensando en formar astrónomos científicos, estamos pensando principalmente en la educación formal en todos los niveles del sistema obligatorio argentino. La observación es fundamental porque permite interactuar con el mundo natural, permite comprender cómo funciona, entrar en ritmo con ese mundo natural, y permite generar preguntas que surgen de la interacción de uno con la observación del mundo natural. Es decir, no son preguntas académicas, que podemos construir montones de preguntas. Son preguntas que surgen de lo que me pasa cuando observo el cielo. Entonces, para mí es fundamental que todos los desarrollos, luego de la enseñanza de la astronomía, en el nivel que fuere, o en la profundidad que cada uno quiera, tengan que tener un vínculo con la observación directa del cielo. O sea, más allá de, no es solamente la observación como cosa así abstracta, sino yo me remito a decir que es la observación directa del cielo, es decir, ponerme a mí es mi cuerpo, mi tipo de ojos, etcétera, en contacto directo con el cielo en sentido general, puede ser nocturno, puede ser diurno, puedo mirar las fases de la luna, puedo tratar de ver si veo una nebulosa en el cielo. Mucho no interesa eso. Entonces, me parece que ahí está el aspecto que para la educación básica, para mí es trascendental, que es que la vinculación con el cielo, en particular a través de la observación directa, nos remite a la experiencia vivencial de nosotros con el cielo, que no es solamente académica ni racional, sino que pasa por un montón de otras cosas. Sin la observación directa del cielo, esas otras cosas no ocurren habitualmente. Y la experiencia vivencial del contacto, trascendental del contacto con el cielo, no está, porque no es lo mismo que me dibujen una luna en fase en un pizarrón, que yo una noche con mis compañeros salga a ver una luna en fase. Que parece, no sé si sí, va por ahí, pero... Perdóname, te interrumpí. ¿Cómo? No, si vamos bien, digo, Ah, porque... sí, 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 perfecto. Y nos fuimos para ese lado que para nosotros es central, para mí es central respecto de la clase, que tiene que ver con la vinculación que generamos con el cielo y que para la enseñanza es central ponernos en vínculo con el cielo, ¿no? Ir armando eso. Así que bien. En particular, me interesaba preguntarte entonces, en esa relación y en ese vínculo con el cielo, cómo, digamos, esos, diríamos que además de ese vínculo, siempre permite generar conocimiento sobre el cielo, ¿no es cierto? Y conocimiento que puede tener distintos niveles de desarrollo y de profundidad, que algunos van a permitir avanzar en cuestiones más teóricas, pero que siempre es tener en cuenta, siempre no, perdón, tener en cuenta esa vinculación y esa observación del cielo va a permitir generar conocimiento, ¿no es cierto? Con validez en sí mismo por el hecho de estar observando y conociendo. ¿Sí? Dale, sí. Habría, habría dos aspectos a discutir, por eso estas charlas así son muy lindas entre colegas, porque uno empieza a generar preguntas diferentes, ¿no? Pero la primera es que, aunque yo no observe el cielo y haga astronomía en el pizarrón, como decimos siempre, o con maquetas que si uno las estudia en profundidad no funcionan, como es la naturaleza, igual se está construyendo conocimiento. El problema es que, en mi caso particular, mi concepción es que no es lo mismo el conocimiento que se construye manejando una maqueta sin vínculo con la realidad, o
un concepto de estaciones del año dibujado en el pizarrón y no viendo cómo ilumina el sol en el patio de la escuela, la construcción de conocimiento es totalmente diferente, y en mi concepción, la valoración de ese conocimiento es diferente. Entonces, me parece que eso es fundamental. O sea, desde mi postura en la didáctica de la astronomía, sí, se construye conocimiento de muchas maneras. De hecho, si yo salgo a mirar el cielo y nada más, también estoy construyendo algún tipo de conocimiento, aunque no sea riguroso desde lo astronómico. El tema es observar el cielo con un acompañamiento y con una intencionalidad que tenga que ver con la construcción de mundo que hoy tenemos, sí permite, ayuda de alguna manera a construir un cierto tipo de conocimiento más cercano a lo académico, más cercano al conocimiento astronómico actual, más cercano al conocimiento científico actual, que en definitiva es lo que estamos transmitiendo en la escuela. O sea, los contenidos de la escuela formal se apoyan en el conocimiento científico. Entonces, a veces tenemos que pensar que si yo dibujo un esquema de estaciones en el pizarrón, la construcción de conocimiento que se hace a partir de ese esquema no vivencial y no vinculado al cielo, quizás no esté de acuerdo con la astronomía científica que yo debiera enseñar en la escuela. ¿Por qué? Y porque las cosas no funcionan así como dice el pizarrón o como dice la maqueta. Entonces, eso me parece que es fundamental. Lo que yo enseño, los modelos que hago, las abstracciones que hago en el pizarrón, y que muchas veces son forzadas porque, como siempre decimos, el fenómeno de las fases no se entiende en unas 2 horas cátedra en el pizarrón, se entiende cuando observaste muchas veces la luna durante varios ciclos lunares. Entonces, esa construcción que yo estoy haciendo forzada en el pizarrón o en un modelo concreto, ¿remite a lo que la ciencia astronómica dice y a lo que a mí me importa que forme parte de la visión de mundo de los chicos de la escuela? Bueno, esa creo es la pregunta fundamental. Bien. Y en esta línea, respecto de la valoración de ese conocimiento que se va construyendo, tengo una preocupación particular respecto de la valoración de ese conocimiento descriptivo que se hace a partir de la observación directa y creo yo sistemática. Voy a hacer un poquito más extenso esta pregunta, que tiene que ver con la observación de los movimientos en el cielo que pueden dar cuenta, por ejemplo, de las fases lunares, o que pueden dar cuenta de los movimientos anuales del Sol vinculados, por ejemplo, a las estaciones, ¿no? O simplemente el movimiento del Sol a lo largo del día, que da cuenta del fenómeno del día y la noche. En general, el planteo es que esa observación, aunque sea una observación sistemática, organizada, ¿sí?, da cuenta de un movimiento aparente, ¿sí? Para mí eso determina una valoración al plantearlo. Entonces, desde tu planteo, desde tu visión sobre el conocimiento y sobre eso en relación al conocimiento escolar, me interesaría ver qué opinás respecto de hablar de el conocimiento producido, o mejor dicho, perdón, de estas descripciones de los movimientos de los astros en el cielo como movimientos aparentes. Ahí también hay otro problema de gran alcance, de toda la ciencia, básicamente física y astronomía, que es que todo movimiento es aparente, por definición, y todo lo que yo veo, lo veo desde mí, o sea, no Néstor, sino cualquier observador. Entonces, vamos a jugar con las dos palabras, ¿no? Todo lo que veo lo veo desde la posición topocéntrica, esté donde esté por definición. Sea una cámara de fotos, sea yo, sea cualquiera, porque por definición existe una única posición topocéntrica por observador. Pero por consiguiente, todos observamos cosas diferentes, porque el punto del universo sobre el cual estamos parados para observar el universo es diferente. Pero por consiguiente, todo lo que observamos es aparente entonces, porque es relativo al observador que está describiendo la situación. Entonces, el vínculo posición topocéntrica, movimiento aparente o lo que fue de aparente es ineludible, porque
no existe la posibilidad de tener observadores ubicados en distintas posiciones y que todos vean lo mismo. No existe esa posibilidad, es una definición del problema del movimiento directamente. Entonces ahí lo que hay que hablar fundamentalmente sería de empezar a hablar de movimiento relativo. Entonces, no está mal hablar de que el sol sale y el sol se pone. Yo no soy aristotélico por decir eso, ni estoy falseando a la ciencia actual. No, yo estoy diciendo cómo veo yo el mundo. Yo, desde mi lugar de observación, para mí el sol sale y el sol se pone. Ahora, ¿ese es un movimiento absoluto o es un movimiento aparente? Bueno, en principio, ninguno de los dos. Es un movimiento relativo. ¿Relativo a quién? A mí que lo estoy observando. Por consiguiente, lo que está mal es decir que la causa de ese movimiento es que yo estoy quieto y el mundo se mueve alrededor mío. Ahí hay dos aspectos, que en física se habla de cinemática y de dinámica. ¿Está bien? O sea, a los fines del movimiento, todos son equivalentes. Entonces, decir que la Tierra gira en torno al Sol, o decir que el Sol gira en torno a la Tierra, a los fines de la descripción del movimiento, es lo mismo. Las causas no, pero las causas van cambiando a lo largo de la historia de la humanidad. O sea, diríamos, más allá de que algún pensador lo tuvo claro antes, hasta Copérnico, por así decir, las causas eran unas, y después de Copérnico, Kepler, Galileo, Newton, las causas fueron otras. La descripción era lo mismo. O sea, eso me parece que es fundamental. No, Nadie nunca dijo que por ser aparente hoy es falso. Esa es la unión de palabras que tenemos que eliminar. en eso, esto último me resulta muy interesante. Pensaba en el ejemplo, el típico ejemplo de el Sol se mueve desde una zona, hace todo un trayectoria en el cielo y se pone del otro lado, y la explicación de por qué ocurría eso hace muchos siglos atrás cambió. Pero esa observación, cómo lo vemos cada uno de nosotros, lo vamos a seguir viendo de acuerdo al lugar en el que cada una de las personas esté viendo ese fenómeno del cielo. Y me parece interesante esto que vos decís, respecto de que, bueno, eso tiene que ver con la posición en la que cada una de las personas está. Nadie puede negar que cada persona lo observa, y lo que varía va a ser la causa. Y ahí sí hay seguramente, al preguntarse qué es lo que hace o por qué ocurre eso, entremos en un conocimiento mucho más académico para poder explicarlo, y que eso, Sí, como vos dijiste, va variando a lo largo del tiempo, ¿no? claro, porque no nos equivoquemos que conocimiento académico no es el que ostentamos nosotros hoy. En el 1000 después de Cristo, también era conocimiento académico. En las universidades de la Edad Media se estudiaba otra cosa y era conocimiento académico. Y la causa de por qué las cosas ocurren como ocurren eran otras. El tamaño del universo era otro, no sé, un montón de ejemplos posibles. Entonces me parece que lo que tenemos que tener claro es que la ciencia, los precursores de lo que hoy llamamos conocimiento científico, ¿no? Que podríamos irnos 3, 4 siglos antes de Cristo, tenían descriptivamente, no sé si se diferiría demasiado de lo descriptivo de los mayas, de los aztecas, de los pueblos del África, de los pueblos de Europa, etc. Descriptivamente. Pero claramente cada pueblo, descriptivo en el movimiento, no en qué era ese objeto que se movía. Para unos eran dioses, para otros eran estrellas, para otros eran planetas, eso no, pero digamos, de alguna manera, eso que cambia, que es lo que caracteriza el movimiento, básicamente nos podríamos haber puesto de acuerdo todas esas culturas a lo largo de los siglos de que descriptivamente más o menos eso es así. Ahora, las causas son totalmente diferentes. Entonces, lo que no me parece que tenemos que fomentar desde la educación es, primero, confundir que posición topocéntrica es algo, por así decir, eh, determinante o novedoso. Posición topocéntrica es un término técnico de la astronomía de posición de hace siglos,
Y lo que está claro es que es obvio que observamos desde nuestra posición topocéntrica. El problema radica en si la explicación la vamos a dar desde nuestra posición topocéntrica. O sea, hoy día nosotros no explicamos que el mundo se mueve alrededor mío. Entonces, eso sería, ahí sí, hablaríamos de geocentrismo, que eran las corrientes de siglos atrás. Entonces, ahí coincidía el topocentrismo, la observación topocéntrica, con la concepción de que la Tierra es el centro del universo. Entonces yo, parado en la Tierra, estoy yo en el centro del universo viendo cómo todo evoluciona. Bueno, ahí está la ruptura. Pero esa ruptura no es de siempre, esa ruptura es posterior a, por así decir, es posterior a Copérnico, 1600. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en claro. La otra cosa importante es el concepto de que, el prejuicio, por así decir, que es que aparente significa falso. Bueno, no, al menos en ciencia, en astronomía, no. Aparente significaría un movimiento que tiene la naturaleza de ser relativo al observador. No es falso, de ninguna manera es falso que el sol se mueve, sale, se pone, pasa por una parte alta del cielo, me ilumina, no es falso eso. Es relativo. Ahora, el tema es que después podemos discutir si la causa de eso es geocéntrica o es como hoy consideramos un universo sin lugares de preferencia, etc. Con la Tierra girando sobre sí misma y trasladándose en torno al Sol. Entonces eso me parece que es fundamental. Lo otro importante es, para yo tener mejores preguntas para hacerle a lo que percibo del mundo, tengo que observar mucho y ser muy sistemático en la observación. Entonces, solo del movimiento del Sol alrededor mío, alrededor de mi lugar de observación, voy a entender todas las cosas que pasan del sistema Tierra-Sol-Luna. No, tenés que incorporar el cielo nocturno también. Entonces, observando sistemáticamente al Sol, observando sistemáticamente a la Luna, observando sistemáticamente al cielo nocturno, y cielo nocturno considerando la estructura de estrellas, considerando esos puntos que se mueven raros, que son los planetas, más alguna otra cosa más, dejando de lado satélites, ¿no?, que son muy modernos. Toda esa cosa que va juntándose nos permite tener una imagen y una descripción del cielo mucho mejor, con muchas más regularidades y por consiguiente preguntas más sustanciosas y más profundas, pero sigue siendo descriptivo. Entonces, el punto está en que cuando yo quiera pasar a una causalidad, quiera pasar a una explicación, eso que acabo de contar va a estar más ajustado a una mirada científica, porque nosotros hoy pensamos con una mirada científica. Pero yo podría tener la misma rigurosidad, sistematicidad y profundidad explicativa, descriptiva, perdón, y ser maya, egipcio, etcétera, y no coincidiríamos en las causas. O sea, lo que importa es que la buena observación no asegura la visión de mundo que el observador tenga. Espero ser claro con esto. O sea, No, a ver si no hay amplias eso. ninguna duda, no hay ninguna duda que los mayas, los egipcios, los aztecas, por poner algún ejemplo, ¿no? Hay otro Sí, montón de sí. ejemplos. Eran sutiles y sistemáticos observadores del cielo diurno, la luna y nocturno. Tanto quizás como en la época de Kepler y Tycho Brahe, etc., porque de alguna manera son similares en la observación, ¿no? El tema es que esa observación no asegura que la mirada explicativa sobre el mundo sea la misma. Entonces, también, volviendo a la escuela, el solo hecho de salir afuera a mirar el cielo no te asegura que aprendas cosas de astronomía. Entonces, el diálogo entre el aula y la observación del cielo es lo que de alguna manera nos posibilita construir conocimiento sobre el cielo con una mirada actual por la cosmovisión científica que nosotros de alguna manera valoramos. Eso me parece que es fundamental. O sea, el pizarrón y nada más, no, de ninguna manera no tiene ni lo vivencial, ni el entrar en ritmo con la naturaleza. Pero solo mirar el cielo, que es muy bueno y muy rico, no asegura
que estemos construyendo conocimiento con la mirada actual, que es científica, digamos, o por lo menos la mirada actual dentro de la escuela, ¿no? Claro. En el gran mundo hay montones de miradas sobre el cielo. Estamos hablando de la educación formal. Antes ¿Me de explico? avanzar un poquitito sobre esto que estás planteando, quisiera hacer una pregunta en relación con qué valor tiene entonces poder conocer esas otras cosmovisiones, ¿sí? Que diste ejemplos de aztecas, mayas o de otras civilizaciones, de otras culturas actuales o pasadas. ¿Qué valor tiene hacer eso como parte del conocimiento que uno pueda tener sobre el cielo? ¿Sí? Más allá del desarrollo sobre el conocimiento escolar, ¿no? De científico escolar, ¿sí? Que vamos a ir en el que uno espera ir avanzando dentro de la escuela. ¿Qué valor tiene poder incorporar estas otras visiones? ¿Sí? Bueno, eso. Sí, hay algo porque sé de también todo tu trabajo sobre lo que son las cosmovisiones, ¿no? Hay mucho por decir, pero en principio me parece que son dos aspectos muy importantes. Uno es que no hay una única manera de mirar el cielo, no hay una única cosmovisión posible, hay muchas, y eso hace a la diversidad y a la riqueza de nuestras miradas, no solamente como grupos sociales o culturales. O sea, lo que estamos hablando fueron culturas que estuvieron siglos desarrollándose, o sea que no es que una persona en el medio de la selva miró para arriba y vio diferente a nosotros. No, no, es civilizaciones, señoras civilizaciones con construcciones que todavía hoy estamos descubriendo, construcciones sincronizadas con el cielo, y que tienen una mirada que fue dominante durante siglos. Bueno, nuestra mirada, que es la actual dominante durante siglos, porque Copérnico estamos hablando de 5 siglos, Sí. todavía llevamos menos dominante que los mayas, que llevaron más de 5 siglos. Entonces, es decir, hay que reconocer que las cosmovisiones de los pueblos son equivalentes, pero quizás no en el mismo tiempo, sino a lo largo de las épocas ha habido distintas formas de vincularse con el cielo, individualmente por supuesto, pero socialmente como estructuras sociales, y que eso no les quita valor a ninguna, y no le da valor a la presente por sobre las otras, sino que nosotros vivimos de esta manera y vemos el mundo de esta manera. Ahora, sería, el otro factor es una especie de toque de humildad, que es decir, yo no puedo suponer, conociendo la historia, que dentro de 500 años, los que estén dentro de 500 años van a ver el mundo como lo vemos nosotros. Porque si así fuera, tendríamos una concepción de ciencia y de conocimiento científico inadecuada, que sería finalista, lineal, en donde el progreso es acumulativo, etc. Bueno, esa no es la concepción, por lo menos al menos la que yo tengo, ¿no? En Bien. ese sentido, es un ejemplo también que si a las culturas le pasó lo mismo, pasa esto, a las personas también. O sea, nosotros tenemos que respetar la diversidad entre nosotros. Y sí, nos ponemos de acuerdo los educadores para hablar de estaciones del año de una manera en el aula de primaria, sí, pero eso es un acuerdo. Pero nosotros también somos diversos y tenemos visiones de mundo diferentes. Entonces me parece que no podemos pensar que hay una única, absoluta y positiva manera de ver el cielo, ni individual ni socialmente. Pero bueno, ese es uno de los principales valores que yo creo que tiene esto no digo estudiar porque en profundidad, porque no hay tiempo para todo, pero sí saber que hubo grandes desarrollos que en su momento fueron quizás más importantes que los desarrollos europeos y egipcios, etcétera, en cuanto a la sistematicidad en la observación y la predicción de fenómenos asociados al cielo. Bien, muy bueno. Volviendo ahora sobre las cuestiones que tienen que ver con la enseñanza de la ciencia escolar, de los fenómenos del cielo, desde la ciencia escolar,
me interesaba, como para ir completando este intercambio, preguntarte sobre, más que preguntarte primero, plantearte algo sobre lo cual voy a pedirte tu opinión. En general en la escuela, todo el trabajo observacional y el conocimiento que se produce y de la observación sistemática suele quedar en la escuela primaria para los primeros grados. Cuando uno mira los contenidos, suelen ver que conocer el paisaje celeste, los objetos del paisaje celeste, ¿sí? Cierta sistematicidad, cierta sistematización en qué pasa con los astros, especialmente el Sol y la Luna, queda para los grados del primer ciclo. Y que cuando se pasa a los fenómenos y el conocimiento de los fenómenos del cielo de segundo ciclo, que tenga que ver con las estaciones o con las fases, se deja ese trabajo de vínculo con el cielo para pasar a las explicaciones que suelen darse y que aparecen en los libros de texto claramente sobre, ¿sí?, ese conocimiento externo, ¿no? Conocemos esos modelos que se arman, o gráficos, o, como vos decías, esas maquetas, ¿no?, de los cuerpos, unos moviéndose junto a los otros. Entonces lo que querría preguntarte es, ¿qué te parece a vos respecto de que también en el segundo ciclo se pueda estar trabajando desde esa observación sistemática para trabajar sobre estos fenómenos, más allá de después, durante o en algún momento no dejar de trabajarlo desde ese conocimiento científico que es el que habitualmente trabajamos? Yo considero que la observación directa, el contacto con el cielo, conocer el cielo, debe estar presente en todo proceso educativo, asociado a la enseñanza de la astronomía, está claro, ¿no? Es decir, no es solamente que los chicos chiquitos hay que sacarlos a mirar el cielo y el resto hay que usar pizarrón. No, mi concepción es que en formación docente hay que ser buenos observadores del cielo. Mi concepción es que los chicos que están estudiando licenciatura en astronomía tienen que ser muy buenos observadores del cielo. El problema es que para mí, al menos en lo que yo he venido trabajando, yo imagino la educación formal como un continuo, no como disruptivos todos. Entonces, si yo tuviera que planear todos los 10 años de educación formal, no, 10 no, quizás más, la idea es empezar desde chiquitos, observando el cielo, y observando y jugando con el cielo, y reconociendo colores y posiciones, etc. Siempre el cielo, cuando yo hablo del cielo, hablo también de su contraparte en cuanto a los efectos que el cielo produce en el suelo. Es decir, yo no puedo mirar al sol directamente, lo que hacemos es jugar con las sombras, y así sucesivamente. O sea que cielo y suelo están siempre unidos. Esa es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Y quizás la unión soy yo, que estoy en la posición topocéntrica. Pero cielo y suelo siempre están unidos, y lo que yo deduzca de cosas que pasan en el suelo es lo mismo, nada más que de alguna manera reflejo de lo que pasa en el cielo. A medida que vamos creciendo en la edad y en la escolarización, se puede, sin abandonar nunca la observación directa del cielo, se puede ir incorporando más cuestiones en profundidad dentro del aula, para hacer aquello del diálogo que yo siempre hablo, que es una iteración entre salir al mundo real, ver el cielo, interactuar, vivirlo, hacer preguntas, ir al aula y tratar de resolverlas, quizás con esquemas, con maquetas, volver a ver el cielo porque hay preguntas nuevas, volver a entrar al aula. Entonces, si uno imagina que la formalización y la observación directa son un continuo, la relación es mucho mayor de observación a formalización en las edades bajas, es mucho mayor la formalización que la observación si estudiamos. ¿Por qué? Porque los astrónomos están todo el día haciendo cosas de física y matemática, pero no dejan de observar el cielo. Entonces, la concepción de que el cielo
en definitiva es mi objeto de estudio, o el objeto con el cual me vinculo, nunca puede desaparecer. Siempre tiene que estar vinculado. Ahora, si yo estoy en formación docente, en un instituto de profesorado de física, que tenemos que astronomía, introducción a la astronomía, y tenemos que hacer fórmulas, claro, voy a gastar un montón de trabajo haciendo fórmulas y cuestiones físico-matemáticas para entender lo astronómico, y quizás hagamos una o dos observaciones del cielo. Pero en mi concepción, esos pibes que están estudiando profesorado de física pasaron por una etapa desde el jardín de infantes hasta primaria, secundaria, hasta elegirle el profesorado de física, que siempre tuvieron el cielo presente. Entonces, cuando llegan a formalizar, el cielo nunca jamás puede estar fuera de ellos. Bueno, la gente común que no estudia también tiene el cielo presente, todo el tiempo, porque el cielo nos contiene y nosotros tenemos algún trabajo hecho sobre lo que la gente imagina si el cielo no estuviera, y la gente puede caminar con la cabeza mirando para abajo en Buenos Aires y no tener concepción o no estar vinculado al cielo todo el día, pero de ninguna manera se pueden imaginar que el cielo no exista. Entonces me parece que eso es fundamental. El cielo siempre está ahí, siempre existe y siempre estamos vinculados. ¿Qué participación le damos en la escuela a la observación directa versus la formalización? Y cuando hablo de formalización, quiero decir, dibujos, regla de tres simple, maquetas, lo que quieran, pero no es el proceso natural, digamos, de observación del cielo. Cuando hablamos de la observación y de la vivencia directa y la observación desde la posición topocéntrica, que es, como dije antes, es ineludible, es casi como una redundancia, decir que yo observador es desde la posición topocéntrica, la diferencia fundamental es que la que no es jamás topocéntrica es la visión desde el exterior, porque esa es una abstracción. Compatibilizar la mirada, la visión topocéntrica, la mirada del observador puesto en su lugar, es vivencial, es la que siempre consideramos que es esencial a la observación, y es lo que fomentamos, como decíamos antes, como experiencia directa. Todo lo otro, el hacer un globo terráqueo con el eje inclinado que puebla las bibliotecas de las escuelas, o un esquema de las estaciones, etc., es imaginado como si un observador estuviera, anda a saber dónde, lejos, pero jamás es vivencial, porque no corresponde a nuestra experiencia, no corresponde a nuestra posibilidad de viajar por el espacio, por menos ahora. Está claro que los pocos astronautas que en el mundo han viajado por ahí, y los 12 que llegaron a la Luna, tampoco tienen esa mirada del sistema ya lejos, o sea que eso es aún más lejos que la Luna, vale imaginarlo, ¿no? Pero lo que tenemos que tener claro entonces es que, si ustedes miran todas las culturas que comentábamos antes, que todas obviamente describieron con gran precisión y belleza, podríamos decir también, el cielo, casi todas, diría, no generaron una concepción de mundo desde afuera. Generaron concepciones, descripciones, explicaciones desde su lugar de observación, que explicaban el mundo y cómo funciona el universo, por eso es una cosmovisión general, pero la mirada siempre estuvo desde el lugar propio. Quizás la única civilización, o la única cultura, pongámoslo así, que a los saltos a través de varios siglos ha generado lo que nosotros hoy consideramos, que es que le damos más importancia a la explicación desde afuera del sistema que a la observación local, topocéntrica, somos nosotros. Es decir, ¿por qué es muy grave no dar estaciones del año en la escuela con el esquema habitual, pero no es muy grave no ir a observar nunca la diferencia de largos de sombra en invierno y en verano? Bueno, porque se desestima lo que para las otras culturas era fundamental. Nosotros lo hemos desestimado lo vivencial a costa de los modelos y las racionalizaciones, que no son vivenciales, son construcciones, pero no son construcciones mías, son construcciones de la ciencia a través de siglos, que no son vivenciales. Por eso quizás cuesta tanto aprender cuestiones tan macroscópicas como la astronomía, con explicaciones que de ninguna manera son fáciles de alcanzar, porque son siempre externas.
La pregunta que hemos, o sea, a esta pregunta nosotros hemos con el tiempo tratado de darle solución, o por lo menos trabajar en las aulas, a través de una secuenciación con dispositivos didácticos que, bueno, una varilla recta en el suelo que da sombras y nos permiten estimar un montón de cosas que tienen que ver con la Tierra y el Sol fundamentalmente. Eso nos permite casi llegar hasta la astronomía que se conocía básicamente a ojo desnudo, o sea, sin utilización de tecnología que ayude a la percepción más allá de lo que el ojo humano normal puede dar, y que más o menos calculémosle antes del 1600. Solo una varilla en el suelo, más la observación de la Luna, más la observación del cielo nocturno, permite casi tener, y no con gran sistematicidad, no somos Tycho Brahe, sino con lo que permite el tiempo escolar, tener una muy buena acercamiento a la astronomía que había en esa época. Pero nosotros luego usamos dos dispositivos, que uno es una esfera lisa, le llamamos, una esfera blanca, sin ninguna marca, que está siempre expuesta al sol, y siguiendo el estado de iluminación de esa esfera, podemos empezar a imaginar que mirando esa esfera con el gnomon, con la varilla recta que está en el suelo, podemos empezar a imaginar que al gnomon le pasa lo mismo que le pasa a la esfera, y entonces poder entender cosas que nos pasan en la cotidianeidad de la posición topocéntrica desde una mirada externa, como si esa esfera blanca fuera el planeta visto de afuera. Después de un cierto tiempo de observación sistemática de esa esfera y marcando la diferencia entre luz y sombra que ocurre sobre esa esfera a lo largo de distintos días del año, uno puede construir un modelo de globo terráqueo que no es el que está en las bibliotecas escolares, sino es el que me representa a mí, porque mi posición topocéntrica soy yo paradito arriba de la Tierra, y el globo terráqueo ese, que se llama globo terráqueo paralelo, es la unión de la esfera lisa con el gnomon que tengo en el suelo. Y entonces yo, jugando con los tres dispositivos, puedo empezar a construir una mirada que al mismo tiempo es topocéntrica y es externa. A eso le llamamos una visión dual. O sea, hoy nuestra cultura le da mucho valor no solo a poder explicar lo que percibo diariamente desde la posición topocéntrica, sino a lo que se explica desde la ciencia formal, desde afuera del sistema. Bueno, dispositivos didácticos para hacer esa solución de lo topocéntrico a lo general, a lo externo, desde lo vivencial a lo no vivencial, sin rupturas, es esta secuencia de dispositivos. Esta secuencia de dispositivos requieren de la observación sistemática del cielo, en este caso durante el día, y del trabajo sistemático en el aula, y dialogando esas cosas. La pregunta que nos queda siempre, y todavía sigue siendo una hipótesis interesante, es ¿por qué ninguna otra cultura generó globos terráqueos que permitan imaginar el mundo desde afuera? O sea, no hay globos terráqueos en los mayas, no hay globos terráqueos en los egipcios, no hay globos terráqueos en un montón de culturas. ¿Por qué nosotros? Bueno, qué sé yo, lo que importa es que tengamos en cuenta que no hay que desvalorizar la observación directa porque parece antigua, fortaleciendo que solo las explicaciones que consideramos científicas son las valiosas para el ámbito de la escuela. No son viejas las observaciones sistemáticas a ojo desnudo. Son sumamente importantes, necesarias y actuales, porque yo vivo hoy. O sea, a mí no me la cuentan que el sol sale y el sol se pone. O sea, lo que pasa es que yo tengo que tener hoy, para la visión de mundo que tenemos hoy, con fuerte carga científica, yo tengo que saber explicar, además, por qué pasa eso desde una mirada externa. Y esa mirada externa la construyo desde la didáctica de la astronomía con la unión de estos dispositivos. Bien, creo que contesta claramente y de alguna manera, por detrás de esa pregunta que yo te había hecho antes de que se cortara, sobre la gradualidad en la enseñanza del primer ciclo y segundo ciclo, la gradualidad y las diferencias, conllevaba también internamente algo que acabas de contestar, pero me parece valioso explicitarlo, que es cómo una enriquece a la otra, ¿no? Digamos,
más allá de que sea condición, una va a enriquecer y recuperó algo que vos dijiste al comienzo, que es que poder observar y vincularse permite preguntarse, supongo, más cosas sobre eso, ¿no? Valorar ese lugar de la observación para esas preguntas permitir y avanzar sobre esta otra enseñanza, desde esta otra posición externa, en este planteo que vos haces de este conocimiento dual, ¿no? Y a mí me parece que eso es muy bueno en relación a cuando uno le preocupa cómo ir trabajando a lo largo de los grados cuando se van avanzando en los fenómenos que uno va a ir estudiando de acuerdo a los contenidos que se proponen, ¿no? Lo que hay que tener claro es que estos dispositivos que yo digo no son modelos, no son maquetas, son dispositivos didácticos, funcionan con la luz del sol. O sea, no es que tengo una lamparita dentro del aula mostrando la sombra de no sé qué. No, funcionan como la realidad. Yo lo que estoy explicando, estoy describiendo y luego intentando explicar con la ayuda del aula la realidad. No son modelos que me inventé que no sé ni de dónde salen. Vos preguntale a un chico por qué el globo terráqueo en el aula tiene ese ángulo y nadie sabe. Bueno, preguntale después de usar el globo terráqueo durante varios años por qué tiene ese ángulo y vas a ver cómo lo sabe. Bien. Nuestra experiencia con estos dispositivos viene desde 3 años de edad, hemos trabajado durante más de 30 años, ¿no? Desde 3 años de edad y obviamente hasta la universidad. O sea que esto funciona. Funciona en los ritmos que hay que verlos a gran escala. No funciona para una planificación de un bimestre. Eso está claro. Si vos querés toda la continuidad, o sea, podés, si vos estás en cuarto año de un profesor de física, podés dar un seminario sobre las cosas, sí, pero no van a poder observar lo necesario para entender la transición. Bien. Néstor, te agradezco muchísimo, la verdad que este último planteo que hiciste me parece que enriquece muchísimo más todo lo que venías desarrollando, por lo menos desde la preocupación que tenemos para la clase y para quienes estén escuchando esta charla. Así que bueno, agradecerte enormemente de vuelta la generosidad de haberte tomado el tiempo para contestar estas preguntas y las consultas que te estuve haciendo. Y bueno, y esperamos que quien escuchen y vean esta entrevista les resulte también enriquecedor el recorrido que están haciendo por estas clases. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, a todo el equipo y a los colegas que se animen, que practiquen, y bueno, estamos a disposición. Ustedes tienen materiales a disposición y nada, podemos compartir preguntas cuando quieran y si quizás algún día alguna observación todos juntos. Perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias. Chao, gracias.